con testículos y genitales, pene y testículos, lo ubica en una posición de poder en relación al otro sujeto, llamado mujer, que nace con vagina, útero y todo lo demás, o las representaciones de lo que es mujer socialmente. Entonces, lo que nos toca a nosotros hablar aquí básicamente es sobre la violencia ejercida desde esa estructura de poder patriarcal contra las lesbianas. Y hago esta pequeña introducción así, porque obviamente solamente el hecho de que exista un sistema de poder que privilegie, porque existe un sistema de poder, no tiene que privilegiar, o sea, solamente el hecho de decir que existe un sistema de poder, obviamente es una cuestión violenta y discriminatoria. Inmediatamente existe poder, existe discriminación. Los sistemas de poder construyen identidades para desde esa construcción ejercer control sobre los cuerpos y las vidas de las personas. Dentro de esas identidades que se imponen, existe lo que desde el patriarcado y la norma se ha determinado que significa ser lesbiano. Y es desde esas imposiciones que se ejerce poder, control, dominio y violencia hacia las lesbianas. O sea, se construye la identidad y sobre esa identidad se ejerce ese poder que discrimina, oprime, etc. En estos imaginarios colectivos se construyen las ideas lesbianas para producir satisfacción sexual en los varones, por ejemplo. En la porno, digamos la porno clásica, porque vamos, que hay otros porno que son muy satisfactorios. O sea, hay unas porno que son de ruptura, que sería interesante como analizar después. ¿Ya? No voy a ser tan conservador y decir que la pornografía no es buena. ¿Cierto? En la porno, digamos que clásica, que casi siempre se vende la idea de que una pareja de mujeres teniendo sexo no está completa hasta que llega un supermacho y la satisface a plenitud a las dos pobrecitas que no sabían cómo hacerlo. O sea, estaban una con otra jugando muñeca y viene un macho y les enseña cómo es. Se determina un tipo de lesbiana que nada tiene que ver con nuestras vivencias y nuestras realidades, porque no existe una sola manera de ser lesbiana, igual como no existe una sola manera de ser persona. En un tipo de sociedad como la nuestra, que realmente no sabemos qué tipo de sociedad es esta, pero que tiene una traza de conservadurismo casi esquizofrénico, se nos vende una imagen de la lesbiana como una mujer que le falta algo y que al mismo tiempo debe cumplir ciertos roles y asignaciones a partir de la estética. Por ejemplo, toda esta cuestión de que si yo soy mi estética, como yo me veo, que veo pelo corto, me visto de esta forma, por el que yo asumo una identidad de género, por decirlo de una forma, que supuestamente está determinada para el ser humano que nace con testículos y pene, se supone entonces que yo debo asumir un rol de macho y dominante en una relación de pareja. O sea, son a partir de esas estéticas que se imponen estos modelos y nosotras, vamos a decirlo de esta forma, sí cumplimos con esas cosas, porque queremos encajar en esas identidades. Todo el mundo quiere encajar en identidades. Todo el mundo quiere encajar con identidades dentro de las normas, porque es la manera de que nosotros creemos que debemos validarnos. Dentro de esas estéticas también existen las imposiciones por la raza, es decir, la racialización y la negación nuestra, asumir esta racialización primero como una identidad impuesta y después como una de lucha y de resistencia. La gente de aquí, la lesbiana, igualito, en República Dominicana, es parte de... Escucha. Vamos para allá, pues, sí, dedicado. Bueno, estas imágenes de la racialización, de cómo se nos ve, negamos esa racialización, o sea, las imágenes que nos presentan de quiénes son las lesbianas en la televisión, en el cine, en los programas, es la lesbiana blanca, flaquita. Por ejemplo, Elwood, ¿ustedes se acuerdan de Elwood? La lesbiana latina que estaba ahí, que era muy linda, era la exótica. Igual que las representaciones, que después quizás los hombres gays pueden hablar de eso, porque se asemejan mucho. Esas representaciones que no tienen nada que ver con quienes somos nosotros. Lo que quiero decir con esto, todas esas imposiciones, obviamente, son violencias hacia nuestros cuerpos y nuestras identidades. Cualquier cosa que sea impuesta sobre nuestros cuerpos son violencias. Ustedes me quedó un minuto, ¿no? ¿Medio o no? Lo que pasa es que tenemos que... Está bien, yo te entiendo, está bien. Vamos a ver cómo al final te llego a esto, entonces. Bueno, obviamente eso no escapa en una realidad como República Dominicana. Y para aterrizar un poquito todo este tema en República Dominicana, recordar nada más
que aquí, por ejemplo, no se nos estigmatiza, discrimina y violenta, por ejemplo, en cuanto al ejercicio de derechos, por ejemplo, el derecho al acceso a la salud, acceso a la justicia, derecho a la vida privada. Por ejemplo, que en estos días unas amigas nuestras, unas chicas fueron fotografiadas en Cuivia, que se estaban besando, y lo publican en internet como una noticia amarillista, y como hablan de que las sorprendieron, como que las sorprendieron cometiendo un delito. Además de esto, de que hacen esto, no hay ningún como permiso que se toma para tomar esa foto, para subir esa foto en internet. O sea, ese respeto a la vida privada no existe cuando se trata de nosotras. Igualmente, a ver dónde lo corto, en nuestro país las lesbianas se nos estigmatiza, discrimina y violenta en cuanto a esos ejercicios de los derechos, el derecho a la vida, etc. Vamos a ver. Las lesbianas vivimos violencia en este país, sociedad machista, androcéntrica, que sanciona especialmente a las mujeres que transgreden su dominación y se atreven a vivir una sexualidad diversa y asumir también otra identidad de género que no es la asignada a partir de la genitalidad. Esto genera violaciones sexuales, agresiones y acoso, muchos de los cuales no son contados como actos de violencia de las mujeres asesinadas, basadas en las opciones sociales de las mujeres asesinadas y violadas, acusadas, sino que se siguen disfrazando como crímenes pasionales. Bien, yo no sé qué hacer. Muchas gracias. Básicamente, muchas gracias. Pero no se sentiste violenta. Bueno, hay más personas aquí. Yo no me he presentado, yo me voy a presentar al final. Vamos a pasarle el micrófono a mi querida amiga Tineo, a Janet. Janet va a tener su exposición de 10 minutos y yo voy a ser un poco violenta y cuando le quede un minuto le voy a decir que le queda un minuto. Y te voy a dar uno más. Calladita. Tranquila. Bueno, dice Audre Lorde, que es una lesbiana feminista negra de nuestras memorias. Ella dice que ¿quién dijo que sería simple? Es un poema muy conocido de ella y yo quiero empezar diciendo que hablar de este tema no es simple ni es fácil, porque es hablar de lo que nos pasa todos los días cuando decidimos vivir la disidencia, cuando decidimos estar en otra esquina, que no es la esquina convencional, que no es el lugar donde está todo el mundo. ¿Qué pasa cuando decidimos querer vivir desde esa noción? Entonces, lo primero que yo quisiera situar en estos 10 minutos, que es muy complicado decir algo en 10 minutos, pero voy a intentar decir 3 ideas centrales. Una de ellas es que toda experiencia de violencia, incluida la que vivimos en las relaciones entre mujeres, se teje en la estructura misma que la crea. Es decir, no vivimos en una sociedad que promueve y valida la violencia como un comportamiento aceptado socialmente. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa? Nos educan para vivir en la violencia. Si hacemos un rastreo por la historia, nos vamos a dar cuenta que la manera en que nos enseñan la historia es el lugar desde la guerra, desde los héroes, desde los grandes relatos, ¿verdad? Donde se valida cierta normativa de relación humana. Y esa relación humana más validada es la violencia. Y eso aplica para cualquier ser humano, pero que en el caso nuestro es todavía mucho más acuciante esta manera de vivir la violencia, porque estamos en los bordes, estamos en lo no querido por la sociedad, que dice Mafalda que no es una sociedad, que es una suciedad, dice Mafalda. Entonces yo estoy un poquito con ella. Dice Foucault que todo lo que es nuestro cuerpo tiene que ver con la vigilancia y con el castigo. Y eso es la violencia. La violencia es todos los actos que de alguna manera significan nuestras vidas, desde el vigilar y castigar lo que somos. Sobre todo cuando no somos obedientes a la lógica de la colonialidad. Y cuando decimos la colonialidad, queremos decir que vivimos en un mundo que está estructurado desde una noción de raza, es decir, que
valida a los seres humanos en función de cierto color de piel, de la pigmentación, que valora lo humano en función de si eres hombre o eres mujer, el patriarcado, que valora al ser humano en función de la edad que tiene, el adultocentrismo, que valora al ser humano en función de qué clase social tú ocupas, el clasismo o el capitalismo, que valora lo humano en función de tu deseo sexual. Y si tu deseo sexual no corresponde al género, entonces se te va a castigar y sancionar por eso. Entonces, quiero decir que la violencia es una estructura, es una manera de concebir el mundo. Entonces, en ese sentido, una autora y amiga muy querida que se llama Ochi Curiel, ella dice que vivimos en un modelo de sociedad, de nación heterosexual. Es decir, que la constitución misma del mundo en la modernidad, es decir, en los últimos 300 años, se ha pensado desde un modelo, desde una normatividad que valida la heterosexualidad o la heteronormatividad, como se le llama, o la heterorealidad, como le dice Adrienne Rich, es esa manera de entender que la sexualidad es válida solamente en la relación hombre-mujer, ¿no? El deseo solamente se puede ejecutar ahí. Y cuando el deseo no se ejecuta de esa manera, pues obviamente viene la vigilancia y el castigo, porque tu cuerpo no está siendo obediente a lo que se espera socialmente que hagas y que desees. Entonces, en ese sentido, la primera idea es esa, es decir, que la violencia viene de esa estructura de dominación, de esa cultura de la dominación. Y me gusta decir que la violencia es todo hecho, acto, discurso, toda práctica implícita o explícita que de manera concreta rompe el sentido de voluntad, que rompe la autonomía, la libertad de los sujetos y las sujetas. Es decir, que nos impide ser, que nos pone barrera para poder expresar quiénes somos, qué queremos, qué pensamos, qué sentimos. En ese sentido, la violencia es una forma de romper los tejidos de relaciones sociales, ¿no? En ese sentido, entonces la homofobia, la lesbofobia, la transfobia constituye pues una forma de romper los tejidos sociales, porque está rompiendo lo más sagrado que habita en nuestro cuerpo, que son nuestros deseos, ¿no? Entonces, esa es como la primera idea. La otra idea que creo que es importante es que todo acto violento en el ámbito público o en el ámbito privado, lo que procura es generar terror, generar miedo, generar intimidación. Es decir, todo acto violento lo que impone es restricción a la vida cotidiana. Y no importa en el ámbito que esto se haga, en la escuela, en el centro de salud, la policía en la calle, la mamá, el papá, cuando te dice que no te puedes vestir de X manera, que no puedes salir a tal hora, que no puedes hacer tal o cual cosa porque eso no es de mujeres. Todas esas conversaciones del ámbito privado, del ámbito de la familia, son también actos de violencia, así como el acto público cuando un policía te agrede en la calle por cómo vas o por quién eres o por tu estética, ¿no? O por tu sexualidad abiertamente expresada. Esta violencia se promueve a través de todos los agentes de socialización, es decir, la familia, la escuela, los medios de comunicación, las iglesias, los centros de trabajo, la cultura de la noche. Son espacios donde se reproduce la noción esta de estructura de la cultura de la dominación, donde se instaura una idea de que por razón de la heterosexualidad somos los otros, los rechazados, se instaura el odio, se instaura el repudio, la negación. Entonces, digamos que toda la existencia, toda lesbiana convive con esa existencia, con esa cultura que le impide poder expresar quién es, que desea, que quiere, que necesita y quién es. Entonces, en esa medida, aprende también a reproducir eso. Entonces a eso le llamamos la lesbofobia internalizada, y son estos actos lo que hacen que sea tan grave la violencia en las parejas lésbicas,
¿Por qué? Porque digamos que no sé cuánto nos queda, Rosana, pero lo que quería decir es que hay muchos mitos que sostienen la violencia en relaciones entre mujeres, y uno de los mitos principales tiene que ver con pensar que la violencia es solo algo que ocurre en las relaciones heterosexuales. Entonces hay todo un silencio público y en los espacios privados sobre lo que pasa en las relaciones íntimas, sobre todo cuando hay una lesbiana que es pública y otra que no lo es. Entonces hay muchas relaciones de intimidación y chantaje que se dan en razón de te voy a sacar del closet, si tú no haces esto, mira lo que te hago. Es decir, todas las dinámicas de control y de abuso que se dan, hay como 6 formas de ejercer control dentro de la pareja. Uno tiene que ver con control de la apariencia física, pero uno muy importante, o de las relaciones de amistad, donde vas, con quien te juntas, de los medios de comunicación, revisar clave, revisar cuentas de teléfono, todos esos actos donde yo concibo que tú eres mi propiedad. Porque digamos la cultura de la dominación, una idea fundamental es el hacernos pensar que los seres humanos somos cosas y objetos, y que somos en la medida que poseemos y tenemos y acumulamos. Entonces en ese sentido también las relaciones de pareja se viven como un espacio de expropiación de la otra, ¿no? De quitarle fuerza a la otra. Entonces a veces se usa el chantaje ¿no? que es pura lesbofobia, ¿no? Como te voy a decir en tu familia, voy a decir en tu trabajo, ¿sí? Y hay muchos actos que también hablan de eso. Quisiera tener un poquito más de tiempo para hablar un poco más de esos mitos, de los tipos de violencia, cómo se dan, pero bueno, creo que tendremos espacios tal vez para conversar y bueno, decirle que es un tema del que tenemos que hablar más. La sociedad dominicana ha logrado avanzar en comprender la violencia que se dirige hacia las mujeres, pero la violencia que se dirige hacia las lesbianas, hacia las trans, todavía hace falta que hacia los gays, a todas las identidades no normativas, ese tipo de violencia todavía se esconde y se silencia mucho. Entonces creo, por el simple hecho de pensar de que precisamente como somos mujeres, entre mujeres no hay violencia, porque las mujeres, de hecho, eso son cosas de estado masoquista para obtener placer. A las mujeres les gusta eso, que la peguen, si ella se queda ahí es porque le gusta. Toda esta cosmovisión y todos estos mitos que hay alrededor de la violencia, necesitamos reflexionarlos más y profundizarlos más. Y bueno, gracias por el espacio, ¿no? Que hay que hablar más de eso. Vamos a hacer una cartita para traérsela a la gente de la Feria del Libro y que no disfracen nuestros temas, porque se supone que eso debería ser violencia hacia la comunidad LGBT, no violencia en grupos de riesgo. Sorry, yo tengo que decir las cosas como son. Si es que nos aceptan, hay que seguir haciendo nuestro trabajo como activistas, como lesbianas asumidas, como gays asumidos, como trans asumidos, públicos y activistas. Les voy a dejar ahora a mi querida Estefanía Hernández. Ya yo dije que ella era trans, así que... Se nota. Buenas tardes de nuevo. No está bien. Buenas tardes. Ya saben que mi nombre es Estefanía Hernández. Soy miembro activista del grupo Gente Activa y Participativa GAI. Les voy a decir de qué se trata GAI. GAI es una institución que nació porque veíamos la necesidad que había que hubiera un lugar de referencia donde nuestra población se sintiera a gusto. Porque ya que somos rechazados y rechazadas en todas partes, que hubiese un sitio donde fuéramos recibidos con un abrazo, donde hubiera una familia que nos acogiera cuando tuviéramos estas necesidades. Por esto surge GAI. Y estamos aquí haciendo la lucha y estamos haciendo el activismo desde GAI para que nuestra población tenga ese lugar de referencia. Y aquí estamos. La violencia, como decía, no solamente es dirigida a una sola parte de nuestra población. La población LGBT en nuestro país es discriminada en todos los espacios que existen aquí, sobre todo por los políticos, las iglesias, los maestros. Somos violentados en todas partes. Yo quise hacer algo aquí para leérselos a ustedes porque
son 10 minutos. Si nos ponemos a hablar, me van a cortar y entonces no voy a poder decir algunas cosas que quiero mencionar. Da lástima que no haya nadie aquí representante de la comunidad trans, trabajadoras sexuales, que son de las más afectadas en nuestro país. Ustedes saben que el trabajo sexual en este país es muy discriminado y muy atacado, y son las que tienen las que sufren más violencia en las calles. Entonces yo quiero comenzar esta ponencia quiero iniciar esta ponencia hablando sobre el estigma y la discriminación y el abuso tanto físico como psicológico que durante tanto tiempo ha sido víctima de nuestra población. El estigma que llevamos puesto como una camisa de fuerza, la cual se nos ciñe y se nos sigue ciñendo cada día más, como una prisión, la cual no hemos podido liberarnos, porque seguimos en una prisión en la que estamos obligados a permanecer todo el tiempo. Es propia la ocasión para hablarles sobre los derechos que tenemos las mujeres trans, las cuales son inherentes e inalienables, conforme al establecido en nuestra Constitución. Son los mismos derechos que gozan todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra nación. Hablando de derechos, queremos decirles a todas y todos que merecemos el mismo respeto, porque al igual que todas y todos somos seres humanos, con defectos y virtudes, con derechos y obligaciones, pagamos impuestos y tenemos estatus legal, así como toda la documentación necesaria que nos acredita como dominicanas. Así lo mencionan nuestros siguientes artículos. El artículo 38, que habla sobre la dignidad humana. Este dice: el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas y se organiza para protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes a la dignidad del ser humano. Es sagrada, innata e inalienable su respeto y protección. Quise escribir algo porque hay muchas cosas que se nos escapan cuando estamos hablando de esto. Y el artículo 39 habla sobre el derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opción política o filosófica, discriminación social o personal. Somos discriminadas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Las trans somos muy visibles cuando nos vestimos, nos ponemos un vestido y dicen: es un hombre. No entienden que somos mujeres, no entienden que somos personas que, porque el destino quiso que naciéramos en el cuerpo equivocado, decidimos ser quienes en realidad nos sentimos. Somos seres humanos con sentimientos, con necesidades específicas, que tenemos el valor muchas de salir del closet, porque hay otras transexuales que, a pesar de ser trans toda su vida, no han podido salir de aquella prisión donde nos mantienen toda la sociedad que está allá afuera. Aquellos políticos, aquellos policías que van a los lugares de trabajo de las trans trabajadoras sexuales y utilizan sus servicios sexuales y después las maltratan. Se olvidan de que son seres humanos y de que ellos utilizan ese servicio. Se mantienen ocultos para golpearnos, para maltratarnos. Hay violencia en todos los ámbitos, en los hospitales, en las iglesias. Estamos siendo sometidas todo el tiempo a la discriminación. Nos tratan como discapacitados, como enfermos mentales. Y no somos enfermos mentales, somos seres humanos, somos mujeres que no nacimos mujeres biológicas, pero sí somos mujeres. Yo me considero una mujer como cualquiera de las que están aquí. Tengo muchos defectos, pero también tengo mucho que dar a la sociedad. Y tengo mucho que reclamarle a mi sociedad. Y nosotras y nosotros que estamos aquí, estamos para que las personas entiendan que el valor que tenemos al dar la cara debe ser algo que vale.
que valemos mucho porque salimos y damos la cara y nos enfrentamos a las personas y decimos, yo soy, voy a ser y voy a seguir siendo quien quiero ser en la vida. Todos y todas somos hijos e hijas de Dios y estamos aquí porque tenemos una misión que cumplir, y yo estoy aquí para que las trans tengan una cara que las defienda. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Mirla, Janet Tineo, Estefanía Hernández, Mirla Hernández. Mi nombre es Rosanda Marzán. Se supone que debieron haber llegado dos chicos gays que van a hablar sobre una problemática existente en nuestro país, que es la violencia a la cual son sometidos los hombres gays y a la violencia o bullying que son sometidos esos niños en las escuelas, tanto varones como hembras, que no se consideran heterosexuales. Me explico. El bullying en las escuelas es la violencia que reciben los niños de parte de sus compañeros reiteradas veces por X cosas. Por ejemplo, un niño varoncito amanerado que es atacado o violentado por sus compañeros o por sus maestros porque es amanerado. Estas violencias pueden ser golpes, estas violencias pueden ser psicológicas, y al final ese niño que recibe bullying en la escuela termina desertando, aparte de todo el maltrato que recibe. Los hombres gays, también las chicas que son más deportistas, que son más masculinas, son también violentadas, también reciben bullying, también la rechazan sus compañeras porque es la rara, ¿no? En la escuela. A mí me pasó, y creo que a todas las lesbianas que están aquí le ha pasado, y a las trans, haber recibido bullying en su escuela. Los hombres gays también reciben el bullying, violencia, y bullying también en la calle, por decirlo así. Ese hombre amanerado que va por la calle, que los demás le dicen, búscale escopeta para salir de un pájaro, eso es violencia. Sí, es violencia. Es violencia cuando un varón le dice a una chica, ¿hay menores de edad aquí? Sí, perdón. Cuando un señor le dice cosas pensando que se le está comiendo, y eso es violencia, cuando lo hace hacia una chica también. Saliéndome de ese punto, que en realidad quiero hablarles sobre un informe que nosotros redactamos el año pasado, y cabe destacar también, comentárselo a ustedes que están aquí presentes, no solamente presentárselo a nuestros diputados y senadores, como ya lo hemos hecho, que no se han hecho caso, ningún caso en realidad, que lo hemos presentado ante la ONU, ¿y qué ha pasado? Nada. Nuestros representantes del Estado van a espacios internacionales a decir que todo está bien, que en República Dominicana no hay discriminación por orientaciones sexuales, porque nosotros y nosotras, los gays, las lesbianas, las trans, las bisexuales y los bisexuales, hacemos una caravana del orgullo una vez al año, cuando eso nos ha costado bastante trabajo, poder nosotros salir a decir con nuestra bandera, somos homosexuales, somos lesbianas, somos trans. La visibilidad de nuestras orientaciones sexuales en este país es el circo. El circo de la prensa, es el circo de las iglesias, es el circo de lo que cualquiera pueda pensar. Entonces, República Dominicana, nuestro país, nosotros recibimos discriminación. Aquí no solamente se discriminan a lo negro, también a nosotras por ser lesbianas, también a él por ser gay, a él por ser gay, a ella por ser discapacitada, por ponerlo así. Aquí todo el mundo recibe discriminación. Y nosotros somos quienes tenemos que cambiar ese ideario. Nosotros, todos los que estamos aquí.
porque nosotros, ustedes, esas jóvenes que están ahí, esas señoras que están ahí, esos jóvenes que pertenecen al equipo de trabajo de la Feria del Libro, son la gente que van a cambiar nuestras realidades. Son la gente que mañana van a ser senadores, van a ser diputados. Entonces, ¿a dónde quién vamos a decirle, señores, mi pareja me violenta? ¿A dónde Mirla va a ir a decirle que un policía le dio una trompa y que no se hizo justicia nunca? ¿A dónde Estefanía va a ir a denunciar que en un centro médico no la quieren atender porque biológicamente es un hombre y ella es una mujer visualmente? ¿A dónde va? Entonces, está en cada uno de nosotros cambiar esas realidades. Está en cada uno de nosotros poder respetar la diversidad. Está en cada uno de nosotros no esperar que en mi familia el maricón o la... Perdón. Porque hay niños. Sorry, me vas a matar. Ya, 2 minutos. Que ese mariconcito y esa mariconcita que no ha salido del closet, yo no me pego de esa porque eso se pega. Señores, eso no se pega. Eso no se pega, señores, eso no es una enfermedad. La sexualidad es innata del ser humano. Mi sexualidad es mía. Es mi decisión ser como yo soy. Nadie me lo impuso, a mí no me violaron. A mí nadie me dijo, ¿tú tienes que ser maricona? No, nadie me dijo eso. Y estoy asumiendo esas palabras que utiliza el común para discriminarnos, adueñándome de esa palabra, porque ya yo estoy harta que me lo digan y que me hagan sentir mal. Entonces lo digo para no sentirme mal. ¿Verdad que sí, Janet? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, levanten las manos. Esto es un tema de no de 10 minutos cada uno. Esto es un tema de durar semanas hablando con la gente. ¿Preguntas? ¿Aquí? Una pregunta. Pero quiero aclarar que cuando uno dice decisión, es decidir ser lo que uno es. Uno no dice, yo soy hetero, pero voy a decidir ser gay. No. Uno es gay, se siente gay y uno decide ir en pos de eso. Es como decir, yo soy una persona atleta, digamos, no atleta no, porque se puede cambiar. Pero es algo así que como que me molesta esa palabra, decir, yo decidí o nosotros decidimos. No puede ser en ese sentido. Y en ese sentido, yo podría incluso, como digo, yo podría disentir un poco contigo, porque a mí me gusta la idea de que yo opté por ser lesbiana, porque a mí nadie, en lo absoluto, tiene el derecho de condenarme por mis opciones y decisiones. Yo no quiero manejar un discurso de pobrecita yo nací así, porque no quiero ese discurso. Yo quiero un discurso de orgullo más que un discurso de victimización. No te estoy diciendo que tú no. Yo lo que estoy diciendo es manejarlo desde ahí. Me podría sonar así. Entonces podríamos como analizarlo. Ella, luego yo y vamos a la no nada más a veces en la comunidad gay hay discriminación. A veces hay discriminación también, a veces las mujeres, yo tengo 3 niños. Prácticamente los padres nos hacen cargo de ellos. Por eso me discriminan. Hasta mi propia familia me discrimina por eso. También a veces uno no es un profesional de la alta. Por cualquier cosa discriminan a uno. Pero lo único que uno tiene que hacer es tener su autoestima alta y saber que uno vale por lo que uno vale y no por lo que otro le diga lo que uno. Tiene que ver rápidamente, no tiene que ver con los testigos. Nosotros estamos aquí. La cuestión tiene que ver con cuando esa discriminación se convierte en políticas de Estado que afectan la vida de un grupo de personas. Yo no puedo salir a la calle y decir, yo tengo mi autoestima alta y yo tengo mi pareja, y por la autoestima alta que yo tengo, cuando Dios me muera, a mi pareja, la casa que compramos para las dos, no se la va a quitar a nadie. O yo tengo mi autoestima alta y yo tengo un seguro médico, y como yo tengo la autoestima alta, mi pareja también tiene el seguro médico. Cuando la ley de seguridad de salud dice que yo no puedo incluir, por ejemplo, cositas como esa, que son de practicidad, que no me vuelven loca, tú sabes, pero que es importante también como analizar. Solamente recordar que vivimos en un sistema, en una manera de entender el mundo que está organizada desde una lógica de poder.
y desde esa lógica de poder y jerarquización se maltrata y violenta a muchas personas por distintos tipos de razones. No se trata ahora de segmentarnos, de decir quién tiene más o quién tiene menos, sino de comprender que hay una lógica, en este caso, además de la una lógica heteronormativa y patriarcal, que en este caso tú estás hablando por ese modelo de sociedad que establece que lo masculino lo masculino es lo humano, y ya desde ahí se ordena una manera de relaciones sociales, pero que eso además dice, ese modelo además establece que el deseo sexual y la identidad sexual tiene que estar organizada desde esa comprensión de que a lo femenino corresponde lo masculino, ¿entiendes? Y desde ahí entonces hay a esa discriminación tú le sumas otra razón más por la cual la sociedad te maltrata, pero que son múltiples las caras de la opresión, múltiples. Por favor, porque hay una En caso de que esa es violencia y más por alguien que es famoso, vaya y ponga la denuncia donde sea. Yo estoy viva gracias a Mirla. Si Mirla no se mueve, las activistas mexicanas en México no hubieran hecho nada, yo estaría muerta. Porque mi expareja, una ex diputada federal, me dio golpes acá, amenazó con hacerle daño a mis amistades dominicanas en México. Me hice de amistades en México porque si no, ella me quería encerrada, comer lo que ella quería, vestir, olvidar mis raíces dominicanas. Entonces, ustedes tienen que, si son violencia, tienes una foto y que guarden y muéstrenlo a quien sea, pero no se queden callados, porque si ustedes se quedan callados, usted está apoyando eso. Yo le reclamé a la primera esposa de ella, le aguantó 9 años, le aguantó golpes, una ex guerrillera de Nicaragua. Le reclamé, si tú no hubieras reclamado, yo no hubiera pasado lo que pasé. 4 meses y 19 días con muchos nervios, con mucha ansiedad. Señores, a mí se me enseñaron a morir y otras cosas más. Yo no podía dormir, yo todavía tengo pesadillas. Porque ella me ha hackeado el Facebook en varias ocasiones, porque yo he decidido no quedarme callada. Ella me quitó cosas, me quitó mis 2 peras que yo adoraba. Ella sabía lo que me iba a doler. Amenazó con hacerle daño a una señora de 73 años de edad, que nunca ha hecho maldad a nadie, a una señora de 82 años de edad, de un campo de Cotuí. Y yo no podía permitir que me hiciera daño a esas 2 mujeres. Entonces, denuncien, si cualquier violencia, sácalo para afuera. Muchas gracias por venir. Ok, 2 cosas. Shakespeare decía en una frase, tu vi o no tu vi, o sea, ser o estar, es la cuestión. Es decir, usted es y está y se manifiesta como usted le parezca. Dios lo mandó al mundo a ser feliz, eso es bueno. Lo otro es, dame un segundo, lo otro es, que decía Mafalda también, que fácil es hablar de igualdad, cuando la desigualdad la sufre otro y no tú, ¿verdad? Esa es otra. Y nada, estamos aquí, vamos a seguir luchando, tú dices, pero cada vez, decía Lao que la jornada de 1 milla empieza por el primer paso, y hay muchos que llegaron ayer, pero hemos dado muchísimos pasitos. Buenas tardes. Les agradecemos a todas las ponentes y a ustedes también su presencia en la tarde de hoy. Pero antes vamos a pararnos todos, vamos a pararnos y vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacerla breve, generalmente hacemos 2, pero solo vamos a hacer una, porque tenemos el tiempo arriba y tenemos los otros ponentes afuera. Miren, ustedes están en contra de la violencia, ¿verdad? Sí, todos y todas estamos en contra de la violencia. Entonces, la violencia se combate con amor, ¿verdad? Y ustedes, algunos, el que no lo tenga lo puede ya procurar allá afuera. Esos stickers que dicen dame un abrazo, eso es que estamos promoviendo de manera interna nosotros acá en la feria la convivencia, hacer la convivencia con los abrazos y el amor. Entonces vamos a dar un abrazo. ¿Les gustó la facilitación y los temas que se abordaron aquí? Sí. Ok, pues entonces vamos a darle el aplauso del amor, que es de la siguiente forma, así, hacen la forma del corazón y aplauden abajo, pero
venga así con ese gusto y ese sabor que yo estoy haciendo. Entonces, vamos. 1, 2 y 3. Otra vez, repetición instantánea. Muchas gracias por venir y tengan buenas tardes. Ahora tenemos una charla que le invitamos a los que se puedan quedar de las lecturas de novelas. Vamos para allá, pues, sí, dedicado. Bueno, estas imágenes de la racialización, de cómo se nos ve, negamos esa racialización, o sea, las imágenes que nos presentan de quiénes son las lesbianas en la televisión, en el cine, en los programas, es la lesbiana blanca, flaquita. Por ejemplo, Elwood, ¿ustedes se acuerdan de Elwood? La lesbiana latina que estaba ahí, que era muy linda, era la exótica. Igual que las representaciones, que después quizás los hombres gays pueden hablar de eso, porque se asemejan mucho. Esas representaciones que no tienen nada que ver con quienes somos nosotros. Lo que quiero decir con esto, todas esas imposiciones, obviamente, son violencias hacia nuestros cuerpos y nuestras identidades. Cualquier cosa que sea impuesta sobre nuestros cuerpos son violencias. ¿Por qué me quedo un minuto? ¿No me yo no? Lo que pasa es que tenemos que Está bien, yo te entiendo, está bien. Vamos a ver cómo al final te llego a esto, entonces. Bueno, obviamente eso no escapa en una realidad como República Dominicana. Y para aterrizar un poquito todo este tema en República Dominicana, recordar nada más que aquí, por ejemplo, no se nos estigmatiza, discrimina y violenta, por ejemplo, en cuanto al ejercicio de derechos, por ejemplo, el derecho al acceso a la salud, acceso a la justicia, derecho a la vida privada. Por ejemplo, que en estos días unas amigas nuestras, unas chicas fueron fotografiadas en Cuivia, que se estaban besando, y lo publican en internet como una noticia amarillista, y como hablan de que la sorprendieron cometiendo un delito. Además de esto, de que hacen esto, no hay ningún como permiso que se toma para tomar esa foto, para subir esa foto en internet. O sea, ese respeto a la vida privada no existe cuando se trata de nosotras. Igualmente, a ver dónde lo corto, en nuestro país las lesbianas se nos estigmatiza, discrimina y violenta en cuanto a esos ejercicios de los derechos, el derecho a la vida, etc. Las lesbianas vivimos violencia en este país, sociedad machista, androcéntrica, que sanciona especialmente a las mujeres que transgreden su dominación y se atreven a vivir una sexualidad diversa y asumir también otra identidad de género que no es la asignada a partir de la genitalidad. Esto genera violaciones sexuales, agresiones y acoso, muchos de los cuales no son contados como actos de violencia de las mujeres asesinadas, basadas en las opciones sociales de las mujeres asesinadas y violadas, acusadas, sino que ese poder que discrimina, oprime, etc. En estos imaginarios colectivos se construyen las ideas lesbianas para producir satisfacción sexual en los varones, por ejemplo. En la porno, digamos la porno clásica, porque vamos, que hay otros pornos que son muy satisfactorios. O sea, hay unos pornos que son de ruptura, que sería interesante como analizar después. ¿Verdad? No voy a ser tan conservador y decir que la pornografía no es buena. ¿Cierto? En la porno, digamos que clásica, que casi siempre se vende la idea de que una pareja de mujeres teniendo sexo no está completa hasta que llega un supermacho y la satisface a plenitud a las dos pobrecitas que no sabían cómo hacerlo. O sea, estaban una con otra jugando muñeca y un macho y les enseña cómo es. Se determina un tipo de lesbiana que nada tiene que ver con nuestras vivencias y nuestras realidades, porque no existe una sola manera de ser lesbiana, igual como no existe una sola manera de ser persona. En un tipo de sociedad como la nuestra, que realmente no sabemos qué tipo de sociedad es esta, pero que tiene una traza de conservadurismo casi esquizofrénico, se nos vende una imagen de la lesbiana como la mujer que le falta algo y que al mismo tiempo debe cumplir ciertos roles, con testículos y genitales, pene y testículos, lo ubica en una posición de poder en relación al otro sujeto, llamado mujer, que nace con vagina, útero, demás, o las representaciones de lo que es mujer socialmente. Entonces, lo que nos toca a nosotros hablar aquí básicamente es sobre la violencia ejercida desde esa estructura de poder patriarcal contra las lesbianas. Y hago esta pequeña introducción así, porque obviamente solamente el hecho de que exista un sistema de poder que privilegie, porque existe un sistema de poder, no tiene que privilegiar, o sea, solamente el hecho de decir que existe un sistema de poder, obviamente es una cuestión violenta y discriminatoria.
inmediatamente existe poder, existe discriminación. Los sistemas de poder construyen identidades para desde esa construcción ejercer control sobre los cuerpos y las vidas de las personas. Dentro de esas identidades que se imponen, existe lo que desde el patriarcado y la norma se ha determinado que significa ser lesbiana. Y es desde esas imposiciones que se ejerce poder, control, dominio y violencia hacia las lesbianas. O sea, se construye la identidad y sobre esa identidad se ejercen esos roles y asignaciones a partir de la estética. Por ejemplo, toda esta cuestión de que si yo soy mi estética, como yo me veo, que veo pelo corto, me visto de esta forma, por eso yo asumo una identidad de género, por decirlo de una forma, que supuestamente está determinada para el ser humano que nace con testículos y pene, se supone entonces que yo debo asumir un rol de macho y dominante en una relación de pareja. O sea, son a partir de esas estéticas que se imponen estos modelos y nosotras, vamos a decirlo de esta forma, sí cumplimos con esas cosas, porque queremos encajar en esas identidades. Todo el mundo quiere encajar en identidades. Todo el mundo quiere encajar con identidades dentro de las normas, porque es la manera de que nosotros creemos que debemos validarnos. Dentro de esas estéticas también existen las imposiciones por la raza, es decir, la racialización y la negación nuestra. Asumir esta racialización, primero como una identidad impuesta y después como una de lucha y de resistencia. La gente de aquí, la lesbiana, igualito, en República Dominicana, es parte de... Escucha.